Era una tarde como todas, pero había algo distinto. Me había llegado un rumor de un libro. Escuchaba cada palabra que me contaban. Yo no creía nada, pero mi curiosidad era más grande. Llegó la tarde y me fui al internado. Decidí hacerlo. Vacié todo mi casillero y dejé una carta pidiendo el libro. Y luego cerré el casillero con un candado y me fui a dormir. Llegó el día siguiente y ya se acercaba la hora de irme a clases. Así que abrí mi casillero y de repente un escalofrío recorrió toda mi espalda. Pasmado miré el interior de mi casillero y en el fondo ya hacía un libro viejo, totalmente negro y con una cubierta de piel de animal, con el dibujo del macho cabrío en la portada. Junto a él había una nota que decía: "Solo tienes una semana". Volví a ordenar mi casillero, guardé el libro en mi mochila y me fui a clases. Estaba intranquilo y la curiosidad me invadía, pero me resistí hasta que llegó la tarde. Terminaron mis clases y me fui rápidamente al internado. Llegué a mi camarote, me subí y abrí el libro. En él había un montón de dibujos extraños y macabros, y una gran variedad de pentagramas. Me puse a leerlo página por página y aprendiendo cada palabra. Traté de sacarle fotos con mi celular, pero la imagen se distorsionaba, así que solo dibujé los pentagramas en mi cuaderno y lo guardé. Ya se acercaba el último día de plazo y me dediqué a aprender lo que me faltaba. Cuando llegó el día volví a vaciar mi casillero y dejé el libro, pero esta vez con una nota de agradecimiento. Tenía curiosidad en poner en práctica aquellos conjuros, pero tenía miedo. Pasó el tiempo y decidí poner en práctica aquellas brujerías. Primero solo realicé brujerías simples, invocando a un duende. Dije las palabras correspondientes y dibujé los pentagramas que necesitaba, pero no pasó nada, o al menos eso creía yo. Al día siguiente me levanté temprano y decidí cocinar. Estaba preparando huevos fritos en una cocina de leña, cuando observé debajo de la cocina cerca a mis pies había una criatura muy pequeña. Tenía el rostro feo y una vestimenta muy sucia y usada, con unos enormes ojos que me observaban fijamente. Me hice el tonto, como si nada hubiese pasado. Luego dirigí la mirada hacia la puerta de la cocina, luego hacia la ventana del comedor y sin pensarlo golpeé el suelo fuertemente con mi pie. El duende salió corriendo por la puerta de la cocina. Yo salí corriendo hacia el comedor y luego salté por la ventana. No podía creer lo que había pasado. Pensé que solo había sido mi imaginación, pero no era así. Todo eso era real. Había llamado a un duende a mi hogar. Pero no fue la única vez que me toparía con él. De hecho, se volvió insoportable. Corría de noche por toda la casa y escondía las cosas. No dejaba dormir, así que mi padre, que es una persona evangélica, decidió reprenderlo y echarlo de una vez. Al saber que tales cosas existían, no me detuve ahí. Aquí en la ciudad en la que vivía, había una casa abandonada en donde se contaba una historia macabra y penosa. En aquel lugar se había suicidado una monja embarazada. Aparte que se sentía, se escuchaban y se veían cosas que harían temblar de miedo hasta el más fuerte. Me compré una de esas antiguas caseteras con micrófono y me fui a dicho lugar acompañado de mis dos amigos a hacer psicofonías. Ahí preguntamos lo siguiente: ¿hay alguien aquí? ¿Por qué estás aquí? Al rebobinar la grabación no se escuchó nada, pero no me detuve ahí y volví a preguntar lo mismo. Esta vez sí escuchamos algo. Al escuchar la grabación un frío recorrió por todo mi cuerpo. En la grabación oímos lo siguiente: ¿qué hacen aquí? Tienen que irse. Váyanse. Perplejos y sin reaccionar mis amigos me gritaron que nos vayamos. Salimos huyendo de aquel lugar sin mirar atrás. Cuando llegué a mi casa escuché la grabación una y otra vez, ya que no podía creer lo que escuchaba. Pero al oír la grabación con audífonos y más detenidamente, se escuchaba claramente un lamento de fondo que decía: "Hijo, ¿por qué lo hiciste?". Era horrible aquel lamento. Hacía que se erizara cada pelo de tu piel y te invadía una pena enorme. No sabía qué hacer. Luego de un par de años me compré una tabla de la Ouija. No pude evitar utilizarla, ya que me había obsesionado con lo paranormal. Decidí probar dicha tabla en el cementerio municipal. Invité a un par de amigos para poder establecer la conexión. Le dimos inicio al juego. ¿Hay alguien ahí? Y si es así, comunícate con nosotros. El indicador del tablero se empezó a mover solo.
Al principio todos pensamos que uno de nosotros lo estaba moviendo, pero no era así. Habíamos establecido conexión, nos sentíamos observados. Pasó alrededor de una hora y empezamos a sentir y ver cosas extrañas. El miedo nos invadía, pero no podíamos sacar las manos. Observé sombras y escuché cosas. Tuve mucho miedo, pero me gustaba esa sensación de tener escalofríos, de que tus pulsaciones se aceleraran, de respirar rápido. Pasaron muchas horas y estábamos cansados, pero el espíritu no se quería ir. Luego de un rato de tanto insistir que se fuera, aceptó, y solo faltaba cerrar la ouija. La cerré, o al menos eso pensé. Luego de un tiempo, cosas extrañas y paranormales me empezaron a suceder. Sentía que me observaban cuando dormía. Veía sombras moverse entre la oscuridad, pero hubo algo que sí me asustó. Ya era hora de acostarme y tenía que subir al segundo piso. En la subida de la escalera hay un espejo de cuerpo completo. Estaba subiendo y antes de subir me miré al espejo. Luego seguí subiendo y a la mitad sentí un escalofrío. Tuve la necesidad de mirar hacia atrás, y cuando miré mi imagen me estaba mirando. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Era una sensación horrible. Quedé plasmado y sin poder moverme. Sentí que la oscuridad me invadía y se apoderaba de mí. Solo cuando mi padre me habló pude moverme. Salí corriendo al segundo piso y recién pude respirar. Mi padre me preguntó qué había pasado, por qué estaba pálido y tembloroso. Se lo conté y él se preocupó. Decidió ungirme y leerme la Biblia. Y no sé, pero esto me molestó mucho. No pude escuchar lo que leía. Me molestaba, me repugnaba. Odiaba cada palabra que salía de su boca. Y desde ese momento odio todo lo que se trate de Dios. Una tarde decidí junto a un amigo irme a una casa que llevaba años abandonada. Fuimos a hacer pacto con un demonio. Nos dispusimos a dibujar el pentagrama en el suelo con sal y sangre que necesitábamos, y a poner los objetos necesarios para hacer contacto. Al recitar las palabras, la habitación se oscureció hasta ya no ver nada. Mi amigo, al ver la oscuridad y el frío que nos abrazaba, salió huyendo lo más rápido que pudo. Yo, pasmado y aterrado, mi cuerpo no reaccionaba. Me quedé solo en aquel lugar. Sin aviso alguno, antes de desmayarme, vi cómo toda esa oscuridad entraba en mi cuerpo. Después de haber recobrado la conciencia, salí corriendo de aquella casa sin mirar atrás, sin saber que conmigo llevaba un mal, un demonio. Cuando venía caminando de regreso, de un momento a otro mi vista se nubló. Sentí como si algo me tomara y me alejara bruscamente de mi cuerpo. Al reaccionar, mi padre estaba al lado mío, haciéndome cariño, casi llorando. Le pregunté a mi padre qué había pasado. Mi padre, una persona creyente de Dios, dijo esto: llegaste muy exaltado diciendo que no eras tú y que querías matarme. Me pidiste que te unja y que te amarrara. Hablaste de grabar mi muerte cuando te estaba ungiendo. Te reías y de la nada tu cama se levantó hasta 1 metro de altura y luego se dejó caer. Al escuchar las palabras de mi papá no podía creer lo que me estaba contando. Asustado tomé mi celular y logré encontrar el video. Ahí estaba yo, agachado a los pies de mi padre y amarrado. La cámara se enfocaba y se desenfocaba. A medida que mi papá leía la Biblia, cosas raras sucedían. Ahí fue cuando vi que mi cama se levantó por un rato y luego se dejó caer. Preso del miedo, no pude dormir en toda la noche. A los pocos días después sentía sensaciones raras en mí. Tenía mucha sed. Bebía harta agua cada minuto, pero no podía saciar mi sed. Me acostaba en la noche y al otro día amanecía todo sucio y embarrado, con dolores y golpes en todo mi cuerpo. No era normal. Pensé que me estaba levantando sonámbulo, hasta que una de esas noches recobré la conciencia, y en mi boca yacía un gato muerto, con mi cara y mi ropa ensangrentadas. Mirando el cadáver de aquel animal retrocedí y salí huyendo. Al llegar a mi casa me sentía anormal. No era el mismo. Me miré al espejo y mi rostro era diferente. Tenía una sonrisa macabra. Mi boca era más grande de lo normal, con los dientes muy afilados.
Mis ojos eran rojos y mi cuerpo era casi como una sombra. No tenía forma, solo era oscuridad. Luego volví a sentir la sensación de que alguien me alejó de mi cuerpo y perdí la conciencia. Cuando desperté al otro día pensé que todo había sido un sueño, pero moví las cobijas y estaban manchadas de sangre. No podía creer que realmente había asesinado a un gato, que todo esto era real. Fue cuando me di cuenta que necesitaba sangre para poder saciar mi sed. Era cada vez más recurrente. Todos los días amanecía más sucio, más ensangrentado, y mi sed aumentaba cada vez más. Traté de amarrarme a la cama para poder quedarme quieto y así no hacerle daño a nada ni a nadie, pero era peor. Llegué al límite de dormir esposado, pero no era suficiente. Solo había una alternativa. Recordé que para controlar a un demonio se necesitaba la sangre del huésped y agua bendita. Sin dudarlo hice aquella combinación y me la apliqué en forma de cruz. Me empezó a arder. Era solo que aquella infusión tocara mi piel para que me doliera cual quemadura. Era horrible, pero era lo único que podía calmarme. Mi padre acudió al pastor de su iglesia y a los hermanos para tratar de sacar lo que estaba en mí, pero lo único que lograron fue dormirlo. Ya habían pasado varios años y yo me había olvidado lo que en mí existía, pero todo fue cosa de tiempo para que despertara, y con más sed que nunca. Perdí la conciencia y al recobrarla habían 4 perros muertos. Yo estaba en la casa, en aquella maldita casa donde todo había comenzado. Las paredes y yo estábamos cubiertas de sangre, y los perros estaban desgarrados. Sus cabezas y extremidades estaban regadas por toda la habitación. Solo miré al techo y pegué un grito desgarrador y bestial. Agarré los cuerpos sin vida de los animales y empecé a tirarlos de un lado a otro, y a beberles el resto de sangre que les quedaba. Me amanecí hasta el otro día y me largué de aquel lugar. Ya en mi casa solo tomé un baño y lloré como nunca había llorado en mi vida, pues lo que estaba en mí ya había despertado. Yo era un demonio vivo. Pasaron los días y no quería salir de mi casa. Me había vuelto antisocial, pero era inevitable. Algún día tendría que salir. Fue así cuando tuve que acompañar a mi padre a comprar al mercado. Ahí estaba yo caminando junto a mi padre, cuando algo me llamó la atención. Era inevitable. Sentía la necesidad de encontrar lo que me había despertado esa curiosidad. Fue ahí cuando vi a un hombre de cuerpo robusto. Me miraba al igual que yo a él. Algo en mí me decía que era igual que yo. Al concentrarme en ese hombre, fue cuando en vez de ver su imagen humana solo vi una figura espectral, como la figura de un animal ya putrefacto que me miraba. Ahí me di cuenta de que ese hombre era un demonio, pero diferente. No era igual como yo. Me había visto casi simultáneamente. Sentí algo que me presionaba. Mi cuerpo pesaba más de lo normal, pero resistí y fui a donde se encontraba mi padre. A medida que caminaba en la calle vi a muchos seres similares, pero a la vez diferentes. Yo no era el único, habían más demonios. Ya en casa empecé a sentir que sentía mi cuerpo pesado, pero era solo en ocasiones. Me asomé a la ventana y pude ver 3 siluetas paradas mirando hacia mi casa. Sentí la necesidad de seguirlos. Al concentrarme pude ver a sus demonios. Eran iguales que yo. De igual forma los seguí. Llegué a un bosque, y en un campo desolado había una gran cantidad de figuras monstruosas y bestiales de todo tipo. Miraban hacia un solo monstruo. Hablaban en una especie de idioma raro, conocida como la lengua de los muertos. En un ritual satánico me pusieron al medio y me rodearon. Empezaron a hablar en una lengua muerta. Un olor putrefacto emanaba de ellos. Era como estar rodeado de animales muertos y podridos. Pero de alguna forma no me molestaba. Me sentía a gusto. Luego el líder de aquel grupo de demonios trajo con él una cabra. Con sus enormes garras les desgarró el cuello y me hicieron beber de la sangre de aquel animal. Sediento bebí toda la sangre que en mi boca caía, y luego de aquel rito logré ver mi supuesto cuerpo. Ahí estaba la imagen que vi. Mi rostro era enfermizo,
Mi sonrisa maniática con los dientes filudos, mis ojos rojos y mi cuerpo oscuro como una sombra. Ya era parte de ellos, ya era un demonio.